El Señor les continúe bendiciendo. Hoy quiero compartir con ustedes una nueva reflexión, la cual he titulado Valor Agregado. Alguien me preguntó que le explicara por qué le había puesto al nombre del canal Más allá de lo evidente. He descubierto a través de mi vida como cristiano y como discípulo de Cristo que la palabra de Dios a nosotros, cuando la estudiamos, la escudriñamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, esa palabra nos permite a nosotros lograr ver más allá de lo evidente, ver más allá de lo que otros pueden lograr ver. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, si no estoy mal, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios definitivamente es la que nos hace a nosotros crecer, abrir nuestros ojos espirituales. Y cuando alguien abre sus ojos espirituales, pues comienza a ver más allá de lo evidente, porque los ojos materiales solamente nos permiten ver lo que todo mundo ve, lo evidente. Pero cuando la palabra de Dios entra en el corazón del hombre y comienza a fructificar desde allí, es cuando el hombre comienza a tener la capacidad de ver más allá, de poder entender más allá la vida misma, a diferencia de lo que todo el mundo logra ver y poder entender. De modo que de allí surgió el nombre. La reflexión que hoy tenemos la he titulado Valor Agregado. Quiero que abras tu corazón para que la palabra de Dios y el mensaje que Dios tiene para tu vida en esta tarde pueda ser de gran bendición para ti. Quiero llevarlos a un ejemplo. No sé si todos ustedes se han preguntado qué es lo que nos hace a nosotros seres de alto valor. No sé cuántos de ustedes se han preguntado eso. ¿Qué es lo que hace nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace seres de alto valor? Ahora bien, una de las razones es que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Según eso valemos lo que cuesta y vale la sangre de Cristo. Ahora permítanme, yo les pongo un ejemplo. Las cosas adquieren un valor agregado según en las manos de quién están. Un ejemplo sencillo: una mata en las manos nuestras, ¿cuánto puede costar? Pero esa misma mata en las manos de Cristiano Ronaldo o de Messi, les aseguro que cuesta mucho más. ¿Qué es valor agregado?, se preguntarán ustedes. El valor agregado es el valor económico que gana un bien cuando es modificado en el marco del proceso evolutivo. Quiero que presten mucha atención a eso. Cuando yo les hablo de valor agregado, lo que significa, o de lo que yo les estoy hablando, es del valor que ganan las cosas a través del proceso evolutivo de las mismas. Entendiendo esto, que nosotros en Cristo estamos en un proceso evolutivo. De hecho, la vida cristiana es una vida, es un estilo de vida que está sujeta a continuos cambios. Cada modificación en su proceso le da un valor agregado. Eso significa que nuestras vidas, en ese proceso, cada situación adversa, cada situación difícil, cada tribulación, cada adversidad que nosotros enfrentamos, que nosotros pasamos en Cristo, nos permite a nosotros convertirnos en seres de mayor valor. Cada dificultad trae sobre tu vida un valor agregado. Una silla de madera en crudo, como ustedes están viendo esta silla, puede tener un valor entre 50 a 70 mil pesos. Pero como ustedes la están viendo allí, es una silla que está técnicamente hablando en crudo. Pero esa misma silla con laca pintada y tapizada, el precio se duplica o quizás se puede triplicar. Eso es a lo que nosotros llamamos valor agregado. Cuando nosotros hablamos de valor agregado, estamos hablando de que esto que ustedes están viendo aquí, esta silla que ustedes están viendo aquí, ya es una silla que está terminada. Ya esta silla tiene laca, tiene pintura, tiene sus acabados y tiene su tapicería.
esta silla que ustedes están viendo aquí, comparada con la silla que vimos del comienzo, que sería esta silla, si ustedes comparan el valor entre esta silla y la otra, pues obviamente esta silla que ustedes están viendo aquí es una silla que tiene mucho mejor aspecto, es una silla que está lista para ser usada, es una silla que a través de su proceso evolutivo adquirió un valor agregado. Y eso es exactamente, amados hermanos, lo que sucede en nuestras vidas. Cada proceso que Dios permite sobre la vida nuestra no es para destruirnos, es para hacer crecer nuestro carácter, para que nuestra vida sea más semejante a Cristo todos los días que vivimos y que respiramos. De modo que esta silla es una representación de nuestras vidas. Esto es lo que le da un valor agregado a este mueble. Ahora quiero que vamos al libro del profeta Jeremías. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así el texto. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dijo el texto, versículo 2. Leámoslo nuevamente. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Tal y como Dios hacía algunas veces con sus profetas, Él instruyó a Jeremías para aprender una lección a través de una lección de vida, algo de la vida diaria. Dice el versículo 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y descendí a casa del alfarero, dice el texto, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Dice el versículo 4, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Observando el trabajo del alfarero, Jeremías notó un pedazo de barro que parecía no querer cooperar. El alfarero decidió empezar de nuevo, haciendo algo según le pareció mejor hacer. El problema no fue, escuchen esto, el problema realmente no fue del alfarero, el problema no era de la rueda del alfarero o del torno del alfarero. Había un problema en el barro del alfarero. Nosotros somos el barro en las manos de nuestro alfarero, de nuestro Señor Jesucristo. Este barro, según el texto, no quería cooperar, y por esto la forma que el alfarero le estaba dando, dice el texto, se echó a perder. Aún así, el alfarero no cambiaba de barro, solo volvía a empezar de nuevo. Poder y misericordia y compasión se manifestaba a través de reformar el barro que se había estropeado. La figura de barro se estropeó de repente, se dobló, fracasó en expresar el pensamiento del alfarero, pero él notó que el alfarero no lo abandonó. Interesante esto. La forma y el valor que adquiera tu vida será según la imagen del que te está formando. Aquí es donde hay que preguntarnos, iglesia, barro, ¿en manos de quién estás? ¿Estás en las manos del odio? ¿Estás en las manos de la duda? ¿Estás en las manos del orgullo? ¿En qué manos estás? ¿Quién o qué es lo que le está dando forma a tu vida? ¿Quién o qué es lo que le está dando forma a tu vida? Tú eres lo que las manos de alguien formen en ti, dice el versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. A través de la visita a la casa del alfarero, el Señor le habló a Jeremías y a todo Israel, recordándoles de su derecho soberano de hacer lo que mejor le pareciera hacer con un Israel que se había estropeado o parecía no muy cooperativo. Israel, iglesia, se echó a perder a sí mismo moral y espiritualmente delante de Dios. No hemos entendido que el proceso en las manos de Dios nos da valor agregado. Versículo 7. En un instante
dijo el Señor, hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. La ilustración, iglesia, en casa del alfarero no solo nos demostraba el derecho de Dios a dar juicio, sino también su derecho de mostrar misericordia. Él era libre de trabajar con una vasija que se había echado a perder si él escogía hacerlo. Sin embargo, él también tenía el derecho de quitarle a una nación todo el bien que había hecho por ellos si ellos hacían el mal a sus ojos. Algunas traducciones colocan la palabra arrepentiré. Eso está bien, pero si se entiende de la manera apropiada. Cuando se trata de Dios o arrepentimiento, hermanos, no se refiere a un cambio de mentalidad, sino que es una respuesta consistente con su inmutable naturaleza al cambio en la conducta de las naciones. La lección principal es que Dios es libre, iglesia, de responder a su pueblo de acuerdo a su propia conducta moral y de sus elecciones, y que promesas anteriores no le restringe de usar la corrección o la justicia. El hombre nunca, iglesia, está a la misericordia de un Dios que no siente nada. Está en su poder el arrepentirse y alinearse a sí mismo con los propósitos benéficos de Dios. La casa del alfarero le mostró a Jeremías que había una mente capaz de adaptar sus métodos dependiendo del fracaso, y tan sabia como para encontrar propósito a pesar del fracaso. Él no nos abandona de forma tajante, sino que nos pone de nuevo en la rueda y nos vuelve a hacer. Eso es lo maravilloso de la historia. Que Dios no se aparta cuando ves que tú no cooperas como barro y tú mismo te echas a perder porque pierdes la forma a causa de tu rebeldía, esa forma hermosa que Dios quiere tener. No, Él no nos abandona de forma tajante, sino que nos pone de nuevo en la rueda y nos vuelve a hacer. Ríndete a ti mismo en esta hora, a Dios. Confiesa que te has echado a perder humildemente y pídele al Señor que por su misericordia y su gracia te vuelva a hacer, te vuelva a formar. Dice el verso 11, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. La lección, hermanos, de la casa del alfarero estaba hecha para reprender la falsa confianza de los hombres de Judá y de Jerusalén. Ellos pensaban que como eran el pueblo del pacto de Dios, como a veces nos pasa a nosotros, ningún mal les podía venir. Se les hacía fácil el creer las palabras positivas de los falsos profetas. Dios quería que la lección en la casa del alfarero los despertara al peligro del juicio que se acercaba. Tal y como un alfarero, iglesia, le da forma al barro, Dios le estaba dando forma al mal que enviaría contra su pueblo que no quería arrepentirse. La nación, iglesia, iba a ser moldeada por medio del exilio, de la cautividad. Yo creo que este es el tiempo de decir, nosotros como barro, ojo con eso. Esta lección enseñaba que el arrepentimiento y la rendición a Dios no era inútil. Dios era libre de detener el castigo si ellos se arrepentían. Este texto nos enseña algo tremendo, iglesia. Las promesas como las amenazas de Dios no son absolutas, sino que son completamente condicionales. Es un texto muy interesante. Es una historia de mucho poder en la Biblia. Cada situación adversa que Dios permite sobre la vida de cada uno de nosotros, lo único que hace es que nos enriquece, nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace fuertes, nos da un valor agregado. Permíteme decirte algo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos con un valor original. Y lo digo entre comillas, un valor original porque realmente el valor que hoy cada uno de nosotros tenemos, nos los dio Cristo mismo. Ese es el valor que cada uno de nosotros tenemos. Tú eres un pedazo de barro
Y no estás en manos ni de Cristiano Ronaldo, ni estás en manos de Messi. Tú eres un pedazo de barro que está en manos del Hijo de Dios, del Dios mismo, del Dios Todopoderoso. Piensa en un momento el valor que tú has adquirido en las manos del alfarero. Permitamos que el alfarero nos dé la forma. Permitamos que el alfarero nos dé la forma. ¿Cuántas veces tú has perdido la forma en las manos del alfarero? ¿Cuántas veces el alfarero ha presionado sobre tu vida a través de una circunstancia difícil? A través de problemas familiares, aún a través de salud, a través de problemas económicos, problemas con nuestros hijos, problemas en el área laboral. ¿Cuántas veces el alfarero ha apretado tu vida como barro y ha intentado darte forma, hermosa, esa forma perfecta que solo el Señor puede traer sobre nosotros? Pero también cuántas veces ha pasado con tu vida lo que pasaba en esa escena que Jeremías vio en la casa del alfarero. ¿Cuántas veces ha pasado que tu vida se ha echado a perder como se echó a perder el barro en las manos del alfarero? ¿Puedes, iglesia, entender cuál es el mensaje y cuál es la intención de lo que Jeremías vio y de lo que Jeremías escribió? Piensa en esto. El alfarero pudo haber tomado el barro que no quería cooperar y quitarlo de su mesa, quitarlo de su rueda, quitarlo de su torno y tomar otro pedazo de barro y ponerlo en la mesa. Pero el alfarero no lo hacía. El alfarero volvía y tomaba el mismo barro que perdía su forma e intentaba una vez más, escucha esto, una vez más darle nuevamente la forma que él le había dado y que el barro había perdido. De ahí la importancia de como barro nosotros cooperar cuando el Señor nos pone en su rueda, cuando el Señor nos pone en su torno, cuando nosotros vamos al taller del maestro, al taller de ese alfarero. Deja que el alfarero forme tu vida. Deja que Jesucristo apriete donde Él tenga que apretar. Deja que Él, permite que Él afloje donde se tiene que aflojar y que Él vuelva y apriete donde tenga que apretar para que finalmente tu vida pueda lograr la forma que solamente Él quiere que tú y yo tengamos. Quiero que medites solamente en esto. Piensa que cada situación difícil que quizás has atravesado o que posiblemente hoy estás atravesando, lo único que va a hacer en tu vida es darte a ti un valor agregado. Cada situación, el apóstol Pablo dijo que cuando nosotros pasábamos por tribulaciones teníamos que gloriarnos nosotros mismos. Pablo decía eso en el sentido en que cada tribulación, las tribulaciones sobre los hijos de Dios, los hacen crecer. Las tribulaciones para los hijos de Dios o sobre los hijos de Dios no son para destruirles, tampoco son para desanimarles. Las tribulaciones que los hijos de Dios pasan, aquellas tribulaciones a las cuales estamos sujetos, porque Jesús dijo, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. A veces nosotros hablamos de muchas promesas, pero si vamos a hablar de promesas, permítame decirle algo, la tribulación es una de las promesas de Jesucristo para sus discípulos y para su iglesia misma. Y te preguntarás por qué, porque a través de cada tribulación es que nosotros crecemos. Porque a través de cada circunstancia difícil es que nosotros podemos ser formados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma en nosotros el carácter de Jesucristo, porque para eso fuimos nosotros predestinados. Y la palabra predestinado, un hombre, una mujer predestinada, significa alguien que ya tiene su destino escrito. Tú y yo tenemos nuestro destino escrito. ¿Qué significa esto? Que nuestro destino es ser formados hacia el carácter, hacia la imagen del Hijo de Dios a través de las tribulaciones. Por eso el apóstol Pablo, repito, dijo, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba, dijo el apóstol Pablo, y la prueba produce esperanza. Tremendo lo que el apóstol Pablo revela en ese texto. Entonces, amado hermano, espero que esta reflexión les haya servido, querido amigo, usted que ha escuchado esta reflexión, espero que medite en eso.
Cada situación adversa, cada problema, cada circunstancia, cada aflicción, cada tribulación, cada momento difícil en nuestra vida, lo único que hace es ponerte a ti, darte a ti un valor agregado. Que Dios les continúe bendiciendo.